Yo soy Felipe Pardo y los invito para que recorramos juntos nuestra región, para que entendamos por qué nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestros sitios turísticos son tan importantes. En nuestro recorrido conoceremos a personas muy amables que nos abrirán las puertas de sus casas para contarnos sus historias y las de sus pueblos. Vamos a estar en sitios como este, o este, también es. Acompáñenme para que ustedes y yo entendamos el verdadero significado de lo nuestro. Hola, bienvenidos a otro capítulo, a otro documental más. El día de hoy los saludo desde esta tierra histórica, desde este pueblo que fue escenario de grandes batallas que marcaron la historia de nuestro país. Acompáñenme para que conozcamos más acerca de la historia, la cultura y los mejores sitios turísticos de este lugar. Mi nombre es Felipe Pardo y esto es Documentales Lo Nuestro, desde Puente Nacional, Santander. Este pueblo, para algunas personas que no tienen soportes documentales, han creído por algunas lecturas que Puente data de 1569. En realidad no es así, no somos un pueblo tan antiguo. Se han hecho unas investigaciones muy profundas por parte de historiadores sobre fuentes documentales muy válidas, y se ha evidenciado que Puente es de mediados del siglo XVIII, o sea, de 1700 y algo. No tuvo una fundación, porque para hablar de fundación implicaría que acá hubieran llegado unas huestes españolas, hubieran señalado un cabildo, hubieran señalado repartir solares, como era pues la tradición de la legislación indiana, como se hizo en Vélez, como se hizo en Socorro, en San Gil o en el mismo Girón, por señalar algunas fundaciones reales de la época. Inicialmente se conoció con el nombre de Saravita, posteriormente fue llamado Sorocotá y a lo último adoptó el nombre de Puente Real de Vélez, pero después de que se erigió la parroquia fue nombrado ya Puente Nacional cuando tuvo su propia parroquia. Estos pueblos surgieron porque primero dependíamos territorialmente de Vélez, y por eso Puente llamó mucho tiempo Puente Real de la ciudad de Vélez. El Puente Real, ¿por qué? Porque a raíz de que surge Chiquinquirá y hay una nueva vía para llegar a Bogotá, entonces se hace necesario construir un puente sobre el río Suárez, ya dándole paso hacia la salida a Chiquinquirá. Y ese puente seguramente se hizo primero con la autorización de las arcas reales, y segundo se debió hacer con apoyo de Vélez, pienso yo. El alcalde del momento de allá o las autoridades tuvieron que haber autorizado de alguna manera el construir ese puente, y seguramente por eso se llamaba Puente Real de la ciudad de Vélez. Hacia el año de 1819, como ya se habían roto las relaciones con la corona española, dejó de llamarse Puente Real y ya tiene su nombre como lo conocemos hoy, Puente Nacional. Hay una serie de españoles que les asignan terrenos, estancias de ganado mayor y estancias de ganado menor, y se van localizando en esta parte que es toda esta región de Puente Nacional.
y son trapicheros de caña, producen mieles. Y se va formando una comunidad de personas que requieren del servicio religioso, de bautizos, de una sociedad que requiere algunos servicios de la iglesia. Entonces plantean que venga un cura a decir misa para no tener que ir a misa a Vélez por caminos reales. Entonces ya mandan un teniente de cura para que venga por lo menos al mes una vez a decir misa. Entonces ya queda más tiempo, entonces ya que a bautizar. Y ya entonces hace una capilla pajiza, una capilla para celebrar los santos oficios religiosos. Y luego ya se da entonces que la gente solicita que se cree una parroquia. Ya en 1764, después de un proceso de solicitud y de que no hubo oposición por el cura de Vélez, porque había oposición y no dejaban muchas veces segregar una parroquia nueva. Y hubo municipios, pueblos o localidades que tuvieron tiempos en procesos porque los párrocos de donde era esa feligresado no permitían la segregación de un territorio a nivel de fieles. Total de que vino pues a darse el hecho ya de que autorizaron y en esa parte del siglo XVIII, 1764, autorizan la creación de la parroquia en advocación a la Virgen de Santa Bárbara. Y así fue creciendo ya la localidad, ya tuvo, y ya en 1887 se le reconoce como municipio. En 1819 cambia de nombre, ya deja de ser Puente Real de la ciudad de Vélez. Y ya decía últimamente era Puente Real, ni siquiera figuraba, ya no, el documento ya no decía siempre de la ciudad de Puente Real. En algunos ya aparecía a esa parte del siglo XIX como Puente Real de la ciudad de Vélez. Y ya en 1819 se le cambia el nombre de Puente Real por Puente Nacional. Y usted me preguntará que por qué. Fácil. El término real era lo que habían, digamos, corrido de Colombia, la corona española. Se ha dado la independencia y el término real era el término que contra la realeza era que lucharon todos los independentistas para lograr la independencia de Colombia. Entonces el término real había que desaparecerlo, porque ya no era un término que se acomodara a la nueva república que estaba creando. Entonces ya surge el término del nacional, que es un término ya propio del momento político que vivía Colombia en ese momento, o la Nueva Granada. Puente Nacional ocurrió uno de los acontecimientos más importantes en lo que corresponde a la gesta comunera. El 8 de mayo de 1781 en Puente Real de Vélez, por primera vez los comuneros le sometieron las armas de la corona española sin derramar una sola gota de sangre y sin disparar un solo tiro. Para hablar de los hechos de los comuneros en Puente Real de la ciudad de Vélez en 1781, nos debemos trasladar a lo que pasó meses antes en varios pueblos de Santander, como fue en Charalá, Simacota, esa región hoy guanentina y comunera, y finalmente el 16 de marzo en Socorro, donde surge Manuela Beltrán y se da un gran motín en contra de las normas que había dictado la corona española sobre impuestos y tributos a la gente más desfavorecida. Allí por todo es conocido que se genera un gran movimiento de apoyo alrededor de unos capitanes que toman el liderazgo y resuelven irse para Santa Fe de Bogotá.
Es un proceso que empieza el 16 de marzo y estamos hablando ya pasa abril y ya llega mayo, pero naturalmente desde el momento en que se dan esa revuelta, esos motines, ya los correos humanos llevan la información a Santa Fe de Bogotá, que que la gente se revolucionó, que se alteró, que quieren irse para Santa Fe, y empiezan un movimiento de personas a desplazarse hacia Santa Fe de Bogotá. Van recogiendo más y más personas y más de pueblo en pueblo, surgiendo capitanes y con un proceso de organización. Entonces, la corona española, a través de su funcionario, el virrey, envían naturalmente un piquete de militares para frenar el paso de los comuneros. Ellos se vienen el 22 de abril desde Santa Fe de Bogotá con un capitán, con un teniente, con unos 80 o 100 militares armados debidamente, y con el oidor José Osorio, que era un personaje de alto rango dentro del gobierno español en la época del siglo XVIII. Total de que ellos se sitúan acá, llegan acá más o menos un 26-27 de abril, y van llegando otros funcionarios hasta que ya se agrupan todos y plantean una estrategia de defensa para que no pasen los comuneros, para decirles de aquí no pasa, porque era un punto estratégico, porque hay que pasar por el río. Entonces dijeron, aquí no estamos. Empezaban a venir informaciones de allá y aquí iban sabiendo cómo venía la multitud y todo. Llegó el día ya de mayo que llegaron acá, tipo 6 de mayo, se empezaron a aglutinar, y no solamente ya estaban las fuerzas del Socorro, sino fuerzas de Moniquirá y de otras partes que aquí confluyeron, porque ellos iban recogiendo gente y aglutinando más comuneros. Aquí llegan y viene un proceso de negociación entre los comuneros y la parte de los militares españoles, presididos por ese capitán Joaquín de la Barrera, que era que estaba al frente con un teniente Ponce. Interviene el cura, interviene un delegado de ellos, hay negociaciones, hasta que finalmente no hay acuerdos. ¿Cuáles eran los acuerdos? Pues que no siguieran, nosotros no, seguimos hacia Santa Fe. Los comuneros, en vista de eso, le dicen a las tropas españolas, dicen, bueno, si ustedes no nos dejan pasar, no se rinde, nosotros quemamos el pueblo y a ustedes los quemamos adentro. Efectivamente, después de 2 días de fracaso en negociaciones, empiezan a prender casas en algunos sitios estratégicos y se dan cuenta los españoles que no es juego. ¿Qué pasa? Ellos tenían orden de disparar y orden de actuar militarmente, pero entonces ¿en qué se vieron? ¿Cuál fue la dificultad de ellos no lograr el triunfo, los españoles? Sencillamente que ellos situaron un plan de defensa en las cuales ellos mismos habían planteado una casa de 2 pisos con unos maderos para por esos huecos disparar, y suponían que iban a entrar por allá y tenían todo estratégicamente a nivel militar de que pum, de aquí disparaban y los rechazaban, los dominaban. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que no entraron todos por allá, sino que entraron unos por aquí, otros por aquí, otros por allá y otros por allá en la plaza pública, y ellos naturalmente no existían las armas de repetición de hoy en día. Entonces, al disparar aquí y a volver a cargar, ya los de aquí los tenían, y además eran 100 y por ahí un poco de agregados que consiguieron en Villa de Leyva y algunas autoridades, pero eran por ahí unos 100 y pico. Se dice que contra unos 3.000 o 4.000 o 5.000 o más comuneros, pues ¿qué hicieron? Sencillamente aceptar que no había nada más que hacer sino rendirse, sin disparar un solo tiro. Y se rindieron. Ya vino se tiene en las páginas de historia que es la primera vez que en América son derrotadas las fuerzas españolas, porque aquí rindieron sus armas, aquí se rindieron, los comuneros le devolvieron sus armas, porque tampoco era esa fue la actitud de ellos, habían tomado unos dineros, se los devolvieron también,
y les dijeron, les damos un paisalo para que se vuelvan para Bogotá. Para Bogotá. Nosotros vamos para allá también. Y esos fueron los hechos que presentaron de una manera, digamos, coloquial, expuesta con claridad, en términos muy nuestros, de lo que pasó en Puente Real de la ciudad de Vélez en 1781, entre el 7, el 8, el 9 y el 10 de mayo, que prácticamente ya fue el desplazamiento final de algunos militares y algunos comuneros hacia Santa Fe. Este acontecimiento fue rescatado hace ya más de una década de la historia perdida de Colombia y fue atraído a remembranza y a vivencia y se ha convertido en una fecha muy importante para Puente Nacional. Aquí se celebra cada año la Victoria Comunera, que es un acontecimiento muy importante para el municipio, donde la comunidad en torno a la historia se viste de cultura y se promociona el turismo, se promociona todo lo que es la parte de la infraestructura y lo pintoresco que es Puente Nacional. Pero en sí la historia lo que rescata es la inteligencia que tuvieron los comuneros aquí en Puente Nacional de utilizar la estrategia de guerra para someter a los españoles en esa época de barbarie. Imagínense, no se disparó ni un solo tiro, ni se derramó una sola gota de sangre y se le ganó la primera batalla a los españoles aquí en Puente Nacional. Eso es lo que se celebra y esa es la remembranza que se hace el 8 de mayo de 1781. Lo que sucedió en mayo de 1781 estuvo olvidado en el tiempo por muchos años. Hacia el año 2000, por iniciativa de la administración municipal, de unos historiadores puentanos, de gente del municipio, se logra rescatar esa historia y que el Consejo Municipal, a través de la Ordenanza 001, declarara a perpetuidad como día cívico y ordenara la celebración de esta fecha. Desde ese momento para acá, en Puente Nacional se hace la fiesta histórica más grande de la región, con la cabalgata multitudinaria, donde todas las instituciones educativas se vinculan con una gran puesta en escena, donde a la usanza de la época se representan los hechos ocurridos aquí en Puente Real de Vélez en 1781. Bueno, el maestro Lelio Olarte es, digamos, el más alto estandarte que tenemos a nivel musical en Puente Nacional, respetando naturalmente muchos otros artistas, porque no puedo decir que hubiera sido el único, pero hay que admitir que es el de mayor renombre a nivel musical que ha brotado desde este terruño Puente Nacional. El maestro Lelio Olarte fue naturalmente un niño que se crió acá en este poblado. Tuvo la inquietud de la música, aprendió con sus familiares, con un tío, algunas cosas básicas de la música, quizás cuerdas, y fue a la academia y aprendió el arte de la música, la lectura, el pentagrama, la ejecución, la dirección, y terminó en su juventud, sus primeros años de juventud, en Tolima, en Caldas, en esa región, dirigiendo bandas. A la mina se le recuerda en varias partes, dirigiendo bandas de música, de viento que llamaban en el momento. Hubo conocimiento acá que ese puentano estaba triunfando por allá y que por qué no lo traían acá a su tierra. Entonces hay una solicitud al Consejo Municipal pidiéndole que por favor interviniera para que ese maestro viniera aquí a trabajar a su pueblo. Ella viene casado y ya viene aquí a Puente Nacional hacia 1921. Se instala acá como director de la banda, crean una banda porque seguramente no existía. No he escuchado que antes existiera banda. Crean una banda de músicos, se asegura la consecución de los instrumentos y es el director de la banda de Puente Nacional, con funciones de director de estadística del municipio. Tenía 2 cargos en el acta de posesión que hizo ante la alcaldía.
Bueno, mi nombre es Andrés Fernández. En la actualidad soy director de la banda sinfónica Lelio Olarte de Puente Nacional. Y aparte de eso, pues realizo otras actividades artísticas en Tunja, capital del departamento de Boyacá. Yo inicié la música desde muy niño. Mi papá era músico de la sinfónica también y él me inició. Posteriormente ingresé a la Academia de Música, Academia Boyacense de Música, en donde hice estudios de trompeta, las áreas teóricas, historia de la música, folclore, todo eso. Al viajar a Bogotá, seguí estudiando con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. En ese momento también ingresé como profesor del distrito y 2 años más tarde ingresé a la banda sinfónica de la Policía Nacional. Ya años más tarde, por un pequeño accidente que tuve, me tocó dejar el trombón, que era el instrumento que yo participaba o que yo interpretaba, ingresando a la parte docente de la Policía Nacional. Y al querer volver al conservatorio o al querer entrar, también se me limitó por la cuestión de que en ese momento pues, no tenía un instrumento al cual hubiera dedicado mucho tiempo, y el trombón ya no lo podía manejar. Pero entonces me dediqué a la cuestión de dirección de orquesta. En Buenos Aires, Argentina, hice cursos de dirección de música de cámara. En Bogotá fundé una escuela de música de vientos y allá formé orquesta de cámara con compañeros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y al salir pensionado de la Policía Nacional, llegué acá a Puente Nacional a trabajar con la banda sinfónica. La banda sinfónica ha interpretado generalmente la Guabina número 2 y posteriormente vamos a hacer arreglos o adaptaciones para que se puedan interpretar otros temas del maestro. La banda sinfónica de Puente Nacional está conformada por niños y niñas pertenecientes a los colegios del municipio. Todos los niños o todos los seres humanos en algún momento soñamos con ser artistas, con ser cantantes, ¿no? A mucha gente, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera imitar a Maluma, qué sé yo, tanto cantante que hay. Pero en este momento lo que motiva a los niños en la parte de la banda sinfónica es el hecho de que aquí aprenden a interpretar un instrumento de viento o un instrumento de percusión. Los instrumentos de viento tienen bastante aceptación en el mercado musical. Por ejemplo, el caso de los saxofones, de las trompetas y los trombones. Puente Nacional tiene 2 escuelas de música, la escuela folclórica y la banda escuela. Está, como dije anteriormente, por el municipio de Puente Nacional financiado. Aquí la educación es totalmente gratis. El patrimonio cultural de un pueblo depende de las expresiones artísticas y culturales de sus habitantes. Es por eso que los artesanos ocupan un gran lugar dentro de sus comunidades. Y aquí en Puente Nacional hay artistas que se atreven a hacer cosas distintas, creando verdaderas obras de arte a partir de materiales que muchos considerarían basura. Mi nombre es Octavio, me dedico a la mecánica automotriz, pero aparte de ello tengo más hobbies, más trabajos, maquinaria cafetera, y me dedico también a las artesanías con metal, con chatarra.
por ahí en los ratos libres y que iba por ahí a otros pueblos, otros municipios y miré unas obras que había hecho un escultor y de ahí nació esa idea y empecé a fabricar y a hacer cositas y empezó a funcionar y a salir bien hechas las piezas y de ahí nació. Bueno, las primeras cosas que hice que se fabricaron siempre como con duda de fabricarlas, ¿será que tiene salida? ¿Será que no? Pero gustaron y hay muchas personas que han venido por encargos y vienen y las compran, las llevan, las han llevado para otras ciudades, para otros países. Y a lo que se trabaja hoy en día, pues ya con más experiencia y ya se trabaja más perfecto, ya se hacen mejores piezas de arte. Empezamos a mirar, a mirar con otros artesanos por ahí de otros países, a compartir ideas y de ahí sale mucha idea para fabricar muchas cosas, las motos, los carros, caballos, todo un sinfín de cosas que se pueda uno imaginar. Lo más bonito es el usted salir a exhibir sus piezas y todas las personas quedan maravilladas, que les gusta. Eso es lo más bonito que hay de esto, de este trabajo. Este muñeco está fabricado con un plato de moto, unos clavos del ferrocarril, que esos clavaban las chaperas a unas traviesas que eran en madera para sostener los rieles, tornillos, cadenillas de repartición de un carro, pedazos de latas, bujías. Y este muñequito representa a un campesino recolector de café. Tiene su plástico y su coco lleno de café. En esto se inspira uno en imaginarse un animalito, imaginar un arbolito, una flor, en cosas antiguas. De ahí se basa uno para fabricar todas esas cosas. En mi caso, yo he tenido cierta inclinación por varias rutas, por distintas rutas. Una de esas podríamos hablar de la historia. Siempre me ha interesado de conocer documentos, de archivar documentos, de archivar fotografías, de hacer entrevistas, de indagar, de buscar en las fuentes primarias, en archivos, en documentos, en archivos audiovisuales donde existe eso, donde hay algo de eso. Y he logrado captar mucha información, no solamente de Puente Nacional, sino de la misma provincia, algunas cosas con el uno y con el otro. También eso me ha permitido, en primera instancia, generamos un periódico con un historiador, Mario Aguilera Peña, puentano, él sí académico, él sí profesor de historia de la Universidad Nacional, abogado, con todos los pergaminos. Con él creamos un periódico que se llama Portales. Se trabajó con él hasta la edición número 3, muy exitosa naturalmente también. Y luego pues seguí independientemente con el periódico. Hoy hemos ya sacado 13 ediciones. Otra parte, lo que yo dedico tiempo es a restaurar antigüedades. Tengo una casa, museo a nivel privado, naturalmente está registrada en la Cámara de Comercio, pero no hay como un movimiento turístico de visitantes que ameriten que vengan en ese plan, porque vienen en otros planes. He logrado coleccionar muchas antigüedades, muchas piezas, he logrado dedicar como un 60% del inmueble que usamos dedicado a tener esos espacios, a tener lo que llamo la casa museo anticuario, donde hay mucha antigüedad, muchas cosas, y que a través de eso podemos hablar de la historia del municipio, a través de la historia de toda la región.
Eso ha sido otra de las actividades. Otra de las actividades es las artesanías. Me gusta trabajar la madera. No trabajo comercialmente para nadie, no le hago nada a nadie. Hago lo que necesito para la casa, hago lo que necesito para sostener estos espacios. Me gusta estar en el taller. Tengo un taller muy bien dotado de todo, máquinas para soldadura, máquinas para madera, máquinas. Ahí trabajo la escultura, trabajo las obras que yo quiero hacer para mí. Tengo mi taller de pintura también al óleo, al carboncillo, tengo mi espacio para pintar. Y pues aparte pues me dedico a mis actividades también agropecuarias, porque pues siembro, mantengo dedicado al campo. Total de que tenemos también un cultivo de orquídeas y todas esas actividades me mantienen ocupado. Estuve dedicado 14 años a un programa de la radio, fortaleciendo la historia a través de la radio, fortaleciendo el folclore de la provincia beleña a través de la radio. Ese programa se hacía 2 horas y media todos los domingos, tenía una gran audiencia. Lastimosamente tocó clausurar ese proyecto, pero sí pudimos estar con la gente casi 15 años, colaborando, llevándoles mensajes históricos y transmitiendo mi conocimiento sobre la música, porque también he sido un admirador y un fanático de la música, sobre todo la música nuestra, de nuestros artistas, de nuestros compositores, de nuestros intérpretes, de nuestros creadores, con los cuales tengo cierto vínculo de amistad y yo muy pendiente de su vida musical de cada uno de ellos. Pero de todas maneras, la radio me permitió extender a más comunidades interés por el folclore y por la historia. Eso fue una buena parte de mi vida que la dedicamos a eso durante 14 años sin esperar ingresos económicos para el caso mío, porque ni la emisora me pagaba, ni yo cobraba. O sea, era una cosa de amor a la cultura, amor a la historia, amor a la música. Puente Nacional cuenta con muchos sitios de atractivo turístico y este donde nos encontramos es precisamente uno de los más importantes en cuanto a historia, puesto que fue aquí donde se libró una de las batallas de la Guerra de los 1000 días. Además, este es un punto limítrofe entre el departamento de Santander y de Boyacá, convirtiéndose así también en un gran mirador, donde se pueden apreciar varios municipios de estos dos departamentos. El Alto de Mazamorral es otro escenario, yo digo que de la absurda guerra de los 1000 días que se presentó entre los años 1898 y 1902. Allí en el Alto de Mazamorral, en el municipio de Puente Nacional, entre las veredas Urumal y Capilla, se llevó un enfrentamiento entre el ejército liberal y entre el ejército conservador. Una guerra absurda que cuenta la historia y como a manera de broma dice que fue tanta la masacre que hubo en el Alto de Mazamorral que los chulos se daban el lujo de escoger entre coroneles y generales para comérselo. Pero en sí lo que nos deja la enseñanza es que es una guerra que nunca debió haber ocurrido, la guerra entre conservadores y liberales. Santander tuvo un atraso terrible por la guerra de 2000 días. Sacrificó muchos de sus hombres, mucha pobreza, quedó descuadernado el departamento. Los grandes combates se dieron en Santander y en norte de Santander, el Gran Santander. Y aquí llegó el coletazo de la guerra de 2000 días. Después de Palo Negro, después de todo lo que ha pasado, ya vinieron unos grupos, digamos, menores, pero seguía, todavía no se ha hecho el proceso de acuerdo de paz, de culminación de la guerra. Habían cosas aisladas,
tropas que se movían en busca de buscar prender el mecho en otros lados, agitar el conflicto, o de salida ya hacia sus hogares. Y acá se da un enfrentamiento en Alto Juyamuca entre las fuerzas gobiernistas y las fuerzas guerrilleras o las fuerzas insurgentes, que eran los antigobiernistas, digamos los liberales, porque era una lucha de poder, de buscar poder, los conservadores a sostenerlo y los liberales en repulsa de rechazar la administración conservadora a través de las armas y a través del enfrentamiento, pero es una guerra, la guerra de los 1000 días. En Alto Juyamuca se presenta un encuentro entre esos dos sectores, gobiernistas y antigobiernistas. Allí ganan los liberales. Hay un militar de Puente que tiene de escolla, Nepomuceno Fajardo, si no estoy mal su nombre, sí, lidera ese triunfo sobre unas fuerzas que son vencidas allá. A los pocos días se presenta un encuentro nuevamente en los límites entre Puente Nacional, Muniquirá y Santa Sofía, prácticamente en la parte alta. Estamos hablando de unos 2.400 metros, 2.300 y pico de metros de altura sobre el nivel del mar, en lo que hoy es la vereda Urumal de Puente Nacional. Allá se enfrentan fuerzas gobiernistas y antigobiernistas y son derrotados los liberales. Naturalmente, en todo encuentro hay muertos y allí se conmemora no esas muertes, porque conmemorar la muerte no. Se hace una remembranza a las páginas tristes de la historia, se hace una evocación a eso, se hacen remembranzas a lo importante de la paz y reúne una serie de personas y autoridades y cultura y música que vienen de Muniquirá, de Santa Sofía, de Puente Nacional, confluyen allí los 21 de febrero de cada año en un obelisco, que es una obra que se hizo allá para exaltar a través de unas placas conmemorativas, ilustrativas de lo que pasó allí, y algunas obras adicionales que se han hecho ahí dentro del municipio de Puente Nacional, y se rememora esos hechos, naturalmente no con alegría, porque no es mi pensamiento, pero sí es una forma de aglutinar a la gente, de generar turismo, de que la gente conozca un poco más de la historia, que rememoren esos hechos y que sepan que las mejores acciones no son bélicas, que las mejores acciones son las de la paz. Puente Nacional tuvo un auge grandísimo con los ferrocarriles nacionales, concretamente el Ferrocarril Central del Norte. Cuenta la historia que el tren salía a las 4 de la mañana de la Capilla, pasaba por las estaciones de Providencia, de Robles, del Guayabo, con destino a Bogotá. Entre las montañas se escuchaba desde muy temprano la locomotora. Allí en Capilla o en todas las estaciones que habían en el municipio se dinamizaba una economía donde la gente salía a vender el balay, donde la gente salía a vender las colaciones, las viandas, y de esa misma forma llegaban muchos turistas. Puente Nacional fue famoso porque en esa época de la construcción del Hotel Agua Blanca era uno de los hoteles más importantes del país. Entonces a nuestro hotel aquí en Puente Nacional llegaba mucho turismo extranjero que venían en el tren, en el Ferrocarril Central del Norte. Poco a poco, con la ida del tren, las comunidades fueron menguando y se fue menguando esa dinámica económica que se vivía allí en esos sectores donde tuvo esa gran bonanza
en la época del ferrocarril. De hecho, la única vía pavimentada que había era desde el Hotel Agua Blanca hasta la estación de la Capilla. ¿Por qué? Por la importancia de la gente que venía a veranear al Hotel Agua Blanca en esa época. El ferrocarril desapareció hace más de ya casi 40 años. Puente Nacional tuvo un desarrollo integral con el ferrocarril que venía de la ciudad de Bogotá y llegaba hasta en ese entonces el corregimiento de Barbosa. Era el municipio de Site. Pero aquí en Puente Nacional el ferrocarril tuvo una importancia muy trascendental porque era uno de los municipios que más estaciones tenía. Tenía más de 5 estaciones en su geografía rural, siendo la principal la estación La Capilla, donde la gente que iba a viajar a Bogotá madrugaban a coger el primer tren y allí se desarrollaba todo un comercio. Es por eso que uno de los sitios más visitados en estos momentos en Puente Nacional es la estación La Capilla, que ahí se puede observar lo que quedan, los vestigios de la estación, y la administración municipal recientemente gestionó la consecución de una locomotora pues para hacer remembranza de esa época dorada. El ferrocarril fue el desarrollo de Puente Nacional, pero desafortunadamente la corrupción lo acabó y hoy solamente es un monumento al recuerdo. Bueno, Puente Nacional en la parte turística es un municipio que está en vía de desarrollo. Es aún muy poca la gente que nos visita, y si nos visita pues aún falta mucha comunicación, mucha publicidad para que nos conozca. Si acaso conocen los hoteles que hay en el municipio de Puente Nacional que prestan un muy buen servicio. También ofrecemos este sitio que es prácticamente la zona operativa de Adrenalina Explorer. Bueno, contamos acá con un pequeño hostal para 8 personas, tiene capacidad. Tenemos un cable vuelo que está al fondo, tenemos una cascada, tenemos una cancha de fútbol, tenemos un salón de eventos, tenemos cancha de minitejo, tenemos pista para jugar paintball. Tenemos una cascada de 30 metros apta para los deportes extremos como el rappel o el torrentismo. Adicionalmente también tenemos caminatas a visitar algunos sitios turísticos como el Charco de los Enamorados, las quebradas La Angula, la Gorgonia, la Jarantibal, Agua Blanca, y entre otras quebradas que nos ofrecen algunas cascadas y algunos balnearios aptos para el turismo. Este sitio se creó porque hace algunos años el SENA, con sede en Vélez, tuvo la delicadeza nos dio la opción de prepararnos en algunos deportes extremos como el espelismo, el rappel, el torrentismo, las caminatas. Entonces esto sí es como un inicio por parte del SENA, cosa que se lo agradezco al doctor Orlando Ariza, el director del SENA Multisectorial Vélez, y algunos profesores que nos prepararon para estas actividades. El cable vuelo, que es un recorrido de 100 metros, salimos de un árbol que tiene 7 metros de altura y llegamos a una plataforma de 3 metros. También tenemos la cascada donde hacemos las actividades de rappel o torrentismo. Es de 30 metros, es muy asequible, entonces las personas que han estado haciendo estos deportes se han ido muy satisfechas
y algunas han vuelto, otras nos llaman para que les hagamos una reservación y así continuamos funcionando, ¿no? Y el avistamiento de aves también es posible acá, ya que contamos con un gran número de aves silvestres. Sí, lógicamente hacemos acompañamiento a todos, o sea, nosotros nos preparamos en el SENA para hacer todas estas actividades. Entonces cada actividad tiene su guianza, tiene su explicación, tiene su... o sea, aquí les damos un pequeño curso para que las actividades nos salgan perfectas. También contamos con equipos certificados y contamos con un seguro que debemos dárselo a la gente o vendérselo a la gente para cualquier actividad a desarrollar. Les quiero hacer una invitación para que visiten Puente Nacional. Puente Nacional tiene cosas maravillosas, el calor humano, somos un municipio agrícola, el calor humano se siente y además los escenarios naturales que tenemos son muy interesantes, son escenarios naturales que están prácticamente virgen, muy poca gente los conoce, entonces los invitamos para que las personas que nos escuchen y nos vean se animen a venir a hacer estas actividades acá en Puente Nacional. Y aquí hemos de finalizar el recorrido por este pueblo histórico. Su cultura y su historia me dejaron maravillado. Espero que ustedes, así como yo, también hayan disfrutado de este capítulo. Nos vemos en uno próximo. Yo soy Felipe Pardo y esto fue Documentales Lo Nuestro.